Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy es considerado por muchos como el mejor crítico de televisión en México, también por servidor. Ha trabajado en sus más de 28 años de carrera profesional en radio, cine, televisión, revistas y periódicos. Sus comentarios, puntos de vista y análisis lo han hecho sujeto también a críticas fuertes por parte de diversos trabajadores de los medios de comunicación. Tenemos hoy a un amante de las hamburguesas del carbón, de la pasta. Ahorita lo van a ver con enorme cantidad de kilos abajo porque se ha convertido en un deportista y un sano impresionante. Por eso, sobre todo, un enamorado de la pantalla chica. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a Álvaro Cueva. Brinca. Buenísimo. Gracias. Es lo que queda de Álvaro Cueva. No, bueno. Gracias. No me voy a cansar de decir, ándale, haz así, lúcete. Vuelta, dicen. No, ¿qué pasó? Vuelta. ¿Cómo estás, mi Álvaro? Feliz de acompañarte, Silvestre. Qué bonita invitación, qué preciosa presentación, ¿eh? No, bueno, eso y más te mereces. Gracias. Vamos a empezar por el principio, mi querido Álvaro Cueva. Ok. ¿Nombre completo? Álvaro Cueva Cantú. ¿Dónde naciste y cuándo? El 29 de enero de 1968 en Monterrey, Nuevo León. Ok. ¿Quién fue o quién es y a qué se dedica o se dedicaba tu padre? Mi padre falleció en el 2000, se llamaba Álvaro Cueva Martínez, él era vendedor de muebles. ¿Tu madre? Mi madre vive, es Cristela Cantú Alanís, ella era recepcionista en una clínica de seguro social, Okay. Ahora es pensionada. ¿Hermanos? Tengo una hermana y un hermano. Mi hermana se llama Adriana, mi hermano se llama Alejandro. ¿Qué hacen? Adriana es ingeniero civil y Alejandro trabaja en una compañía de celulares en Monterrey. Ok, muy bien. Según estábamos viendo, obviamente vamos a platicar de la historia de Álvaro Cueva, por más que sea personal, tenemos que meternos desde el principio en la parte de televisión, obviamente. Claro. La recogida. Ay, Dios de mi vida. ¿Verónica Castro? ¿Era? No. Verónica estuvo en la versión cinematográfica. En la versión de cine. No, en la televisión, la recogida, les voy a explicar, porque ustedes, por supuesto, ni habían nacido. La recogida fue la telenovela que cambió mi vida, la que consiguió que yo me entregara a la tele ya hasta el día de hoy. Era un espectáculo maravilloso que me tocaba ver a mí regresando del kinder en la repetición del canal local, el canal 3. Yo comía viendo la recogida y me la pasaba llore. Entonces, porque era una niña que sufría mucho, era como una obra de Dickens convertida en telenovela. Y yo me acuerdo que iba corriendo con mi abuelita y la abrazaba y le decía, abuelita, por favor, dime que no soy un recogido, no puedo soportar. Era mucho dolor, pero tanto dolor que me volví adicto. ¿Sí? Sí. Cuéntanos de tu abuela. Es un gran personaje tu abuela. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era una santa. Ella fue la mujer que realmente me crió. Porque, pues obviamente mis papás trabajaban, mis papás nunca fueron ricos, siempre fuimos de clase trabajadora y pues me dejaban encargado con la abuela. Entonces, mi abuelita me llevaba al kinder, me traía del kinder y mi abuelita me daba de comer y bueno, me la pasaba con ella todo el tiempo, viendo la tele y recibiendo sus mimos, como los abuelos tienen que hacer siempre con sus nietos. Y ahí surgió este amor tan especial a la televisión. De esas tardes con la abuela. Así es. Tenías 14 años, en 1982 más o menos, cuando ya publicabas. Sí. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar? A ver, de ver del kinder la novela a publicar, esa parte, ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Qué estudiabas? ¿De dónde salió? Yo tuve una educación convencional, como la de cualquier mexicano, en escuelas públicas del estado de Nuevo León. Tuve amigos entrañables, tuve buenos profesores, era muy clavado, muy matado, siempre me ha encantado estudiar, he amado el estudio sobre todo, y viendo televisión. Entonces, conforme fueron apareciendo las publicaciones de la secundaria, de la preparatoria, pues yo me quise inmediatamente abonar. ¿Abonar con qué? Con críticas de televisión, porque eso era lo que mejor podía hacer, lo que más sabía hacer y lo que realmente me llenaba.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la prepa, yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey, en la preparatoria Eugenio Garza Sada, había una cosa que se llamaba el Notiprepa, que era un periodiquito maravilloso, y yo tenía una columna, y se llamaba la columna 9, y ahí escribía de tele y de cosas que se me iban ocurriendo y reflexiones, y ya sabes, estás en una edad complicada, entonces la verdad, la mentira, el amor, la sociedad, el futuro, todo te llena. Gracias a Dios me permitieron hacerlo y pues desde entonces no he parado. Ok. Luego, ahora más, me acuerdo que estábamos platicando sobre la alacrana. Sí. Hiciste una crítica. Mira, mi primera crítica profesional se publicó en 1987. Es la primera profesional porque fue donde ya me pagaron. Fue sobre una película mexicana que estelarizó Maribel Guardia, se llamaba La Alacrana. Y ahí empezó mi carrera. Esto se lo debo a Altagracia Fuentes, que en aquel momento era la editora de la página de espectáculos de la sección cultural del periódico El Norte de Monterrey. Ella creyó en mí, me dio esa oportunidad. ¿Y por qué escribí de La Alacrana y no de alguna telenovela o de alguna otra cosa? Porque agarren la onda que era la novatada. Y en los años 80 lo peor que había en el universo era el cine mexicano. Entonces, ningún crítico se quería meter a un cine piojito a ver La Alacrana. Entonces, pues manden a Álvaro Cueva, pues este señor quiere, este chavo quiere. Entonces, sí. Órale. Sí. Y así fue. Afortunadamente, Maribel supo ser una buena madrina, porque mira, hice carrera y la película no es tan mala, ¿eh? Ya viéndola a la distancia. Búsquenla por ahí, se van a encontrar. Búsquenla a ver si igual, luego la van a ver. ¿Cómo conoces a Maribel y cómo entras al periódico? ¿Cómo te dan esa primera oportunidad? Yo siempre fui una persona poco convencional. Sí. Sí. Entonces, cuando yo tenía 14, 16 años, mis amigos no eran mis compañeritos de la prepa, el vecinito, no. Mis compañeros eran señores de 40 años, que eran los críticos de cine de Monterrey. Nos juntábamos todos los miércoles en un bar, en el Bar Reforma. Y yo, menor de edad, iba al bar, pues, padre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Es que los iba conociendo en los cineclubes. En Monterrey en aquel momento había una fiebre de cineclubes increíble y toda la semana iba yo a un cine, todos los días iba a un cine diferente. ¿Sí? El jueves era Cinema 16 en el TEC, luego era la Alianza Francesa, el Centro Cultural Alemán, el Cineclub de la Universidad Regiomontana. O sea, entonces, bueno, era cine que no pasaba en los circuitos comerciales. Y ahí, en los cineclubes, pues ibas conociendo a los críticos de cine y de repente, pues vámonos a platicar. Resulta que en una de estas tertulias, de repente yo les digo, es que yo quiero escribir de televisión. Y, ¿cómo se te ocurre? O sea, sí, guácala, claro. De tele, a nadie le interesa eso. No, de veras, sí, hay que hacer algo sobre la tele. Y de repente, pues, ¿por qué no vas con Altagracia? Me dice uno, Rolando Garza, y pues fui. Y monamente me recibió sin conocerme, sin saber nada. Me puso a prueba 1 año y medio. Y allá llevaba yo mis críticas en hojas de máquina. Bueno, allá no se llaman hojas de máquina. Y bueno, tache, todo está... Me iba corrigiendo, y fue fantástico porque aprendí mucho hasta que llegué a La Alacrana. ¿Y qué decían en tu casa? Primero, que te ibas al bar con los viejos. No, en mi casa no sabía nada. Era la doble vida de Álvaro Cueva. No, pues sí. No. Si estamos de esos de lo que se trata. De ahí es donde está la cara. Álvaro de día, Álvaro de noche y irte con toda la bola de rucos. No, es que, miren, lo tengo que confesar con una especie de vergüenza. ¿Sí? Mi familia nunca fue una familia culta. En mi casa no había libros de ninguno, el directorio telefónico y ya. Entonces... yo pertenezco, pues no sé si a una clase socioeconómica, a un nivel donde si tú dices, me gusta leer, pues eres el raro, ¿no? O si donde tú dices, es que yo quiero ir a ver una película de Bergman, no, pues estás pero mal, ¿no? Entonces, pues mejor te callas y ya, o sea, tú haces tu vida. Sí, pues si vas a pedir permiso, nunca la haces. Pues sí. Mira. ¿Cómo consiste la beca en el TEC, todo, entrar al TEC? Mira, el TEC siempre ha sido una institución muy generosa y tiene un alto porcentaje de alumnos becados. Yo acudí a las instancias y les expuse mi caso. O sea, yo no puedo aquí pues, pagar una colegiatura de este tamaño ni nada. Por favor, ayúdenme. Y a través de una combinación de becas y de becas préstamo, conseguí estudiar comunicación y salí adelante. Fíjense,
¿Qué edad tenías cuando entraste a la carrera? 16 años. Yo me gradué a los 20. A los 20. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. No, yo a los No, es 20. que hay algunos que entran a los 20. ¿De veras? Bueno, siguen a los 20. Investigando y viendo y platicando con gente y todo el rollo, en la universidad te consideraban un pequeño genio, Álvaro. Eras un pequeño genio. Pues me halaga mucho, la verdad, Silvestre. Yo siempre di lo mejor de mí. Siempre, siempre, siempre. Era un animal de trabajo. Quise mucho a mis compañeros de generación. Seguimos en contacto. Quise mucho a mis maestros. Era el matado, ya Exactamente. saben. Y sufría mucho porque sí era como el extraño, como el que no encaja aquí. Porque independientemente de la edad, pues yo llegaba a las clases con mis libros de poesía y cosas así que ¿qué le pasa a este güey, no? Y así, entre más retorcida fuera la poesía, pues mejor me la pasaba, ¿no? Y en mis cuadernos eran así como que también los cuadernos de Wicked, o sea, eran así. La foto tenía mi rosa carmina, lo pegaba y le ponía cosas y sí. Y guardaba todos los ditos, nos daban los apuntes en ditos, eso ya ni saben ustedes qué es, eran como copias, pero de alcohol, y entonces, y se borraban luego, y todos los coleccionaba y todo. Sí. Fíjate. Estando en la universidad entras al periódico El Norte y ahí usas el seudónimo TV Adicto. Sí. ¿Por? Pues porque no me dejaban escribir con mi nombre. ¿Por qué? Pues es que yo no era nadie. Venga. Pero una cosa es que en radio pague alguien tu desplazamiento. Ay, ¿te acuerdas los desplazamientos? Bueno, antes las estaciones de radio y todo el rollo no podías tú salir al aire y tenías que pagar lo que se llama un desplazamiento por la parte de los sindicatos, ¿te acuerdas, no? Entonces, pues, habían chavitos 17, 18 años y no podía salir al aire, entonces tenía que estar un sindicalizado y pagas desplazamiento, ¿cierto? Eso lo entiendo. Pero un seudónimo, pues tenías que empezar. Tú ya llevabas una trayectoria. ¿Por qué un seudónimo? Mira, realmente no llevaba una trayectoria, estaba comenzando. Bueno. Pero era el momento, era el medio, yo no juzgo a nadie. Por supuesto, siempre quise firmar con mi nombre, todo. La historia es esta. En un buen día, no existía la sección de espectáculos en el periódico El Norte. Un buen día deciden que se va a crear la sección Gente. Y los editores, que seguían siendo Altagracia, pero aquí se suma Edgardo Reséndez, me dicen, Álvaro, ¿qué propones para la sección Gente? Y yo, el sueño de mi vida, una columna diaria de televisión. O sea, no se puede, a nadie le interesa, eso no vende, bla, bla, bla. Ok. Entonces, ¿qué propones? No, pues quiero hacer una columna donde haga crítica de telenovelas. Y entonces les hice un proyecto, porque yo aprendía todo por escrito y proyecto profesional y demás. Y les propuse una columna que se llamaba Lágrimas de Cocodrilo por Álvaro Cueva. Y venía el ejemplo de la columna y todo, iba a ser crítica de telenovelas. Lo cual era muy novedoso en aquella época, ¿ok? Hoy pues es como lugar común. Entonces ellos la presentaron con sus jefes y el resultado fue, pues mira, Alvarito, ahí te va, ¿sí? Sí puedes hacer la columna, así te tengo una buena noticia y una mala. No, man. La buena es que sí vas a hacer tu columna de telenovelas, ¡chas!, una vez por semana, bueno. La mala es que no la puedes firmar con tu nombre. ¿Por qué? Pues porque no eres nadie, porque a quién le interesa, o sea, no. Pero a cambio te dejamos hacer una columna los lunes que se llame ¿En qué nos quedamos? Y la firmas con tu nombre. Y yo, pues, ¿qué es eso de en qué nos quedamos? No, pues un resumen de lo que pasó en la novela para que la gente que no la vio el lunes se entere. ¿Qué te pasó? Como si pasaran cosas tan distintas, ¿no? Bueno, ok. Entonces, pues obviamente lo compras porque pues claro. No es, o sea, ¿cómo? 18, 19 años. Entonces, y así fue como empecé y pues me quedé con... Ah, pero espérate. ¿Cómo quieres firmar? ¿Con qué seudónimo? Yo estaba tan enojado, me sentía tan humillado, tan impotente, que agarré literal, dije, ¿cuál es el sinónimo más estúpido que se me puede ocurrir en este momento? Así que, pues TV Adicto. Así, TV, no tele, TV Adicto. Y reájale, se queda. Y te queda, y se queda. Y se queda el TV Adicto y es un cañonazo y luego todo el mundo empieza como a alucinar con eso. Cuando sales de la universidad, que salías a los 20 años, Sí. ¿qué haces? Dices, ¿ahora dónde? ¿Se acabó la beca? Ay. ¿A dónde? ¿Cuál es la siguiente decisión?
de los momentos más terribles de mi vida. Terminó la carrera y terminó el sueño y terminó todo. Fue conocer, como dice López Dóriga, el México real. Fue, o sea, ya, bye. De repente me vi sin nada, porque, a ver, en aquel Monterrey, en mis circunstancias, pues, ¿qué televisión podría yo hacer? ¿Qué más podía hacer que lo que hacía en el periódico? ¿Con qué iba a pagar la parte del crédito de la beca? Aparte la renta y las cosas familiares que en aquel momento eran muy difíciles. Caí en una depresión, pero monumental, porque era ya no tener sueños, ya no tener opciones. Mi primer trabajo fue en un hospital. Trabajaba en el Hospital San José de Monterrey como asistente en el departamento de comunicación. Era medio triste porque de un lado estaba la oficina de mi jefe y del otro estaba mi cubículo. Entonces, cada vez que yo tenía que ir con mi jefe, tenía que pasar entre tuertos, heridos, y regresaba, ¿no? Pues sí, era un gran hospital y lo sigue siendo, pero pues yo me sentía como preso. De hecho, en aquel momento había una película que se llamaba Bird, del hombre como pajarito, verde, y yo me acuerdo que había, yo venía hacia el cubículo y había una como ventanita con rejitas. Y entonces yo me quedaba viendo hacia el cielo, veía las nubecitas y me sentía como el personaje de la película, así atrapado, infeliz, frustrado, bien fregado. Y yo decía, Dios mío, sácame de aquí, yo no me puedo quedar, me voy a morir. Entonces, ya, estaba tan desesperado, porque aparte ganaba una mugre. Pero ya ganabas. Entonces, había una casa productora de cine en Monterrey que hacía como los videohomes de las bandas y de la onda grupera. Y entonces yo me acuerdo, yo siempre he hecho cosas como raras y desesperadas y originales y gruesas. Entonces escribí una carta así de que, por el amor de Dios, recójanme, yo vengo aquí a trabajar, no les cobro un peso, les juro que les doy mi vida, o sea, sí, ¿no? Y aparte un currículum, porque en el TEC te enseñan a hacer currículum de verdad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fui a las oficinitas que estaban en lo que ahora es el barrio antiguo de Monterrey, y estaba la puertecita de una como casa antigua, y lo pasé por debajo de la puerta. Dije, ay, que me llamen, ¿no? Y seguí buscando trabajo. En eso me hablaron de una agencia de publicidad que estaba apenas naciendo, que hoy es la más importante del noreste de México, que es Tarín Contreras. Y me llama Marisela, una de las dueñas, y me dice, Álvaro, vente para acá, ¿no? Te queremos contratar como ejecutivo de cuenta, que en aquel momento era todo. O sea, ejecutivo de cuenta, creativo, sí, cobrador, copy, llévale los originales de prensa al periódico, todo. Ok, porque no había internet. Entonces, al tercer día que estaba yo trabajando en la agencia de publicidad, donde no era menos infeliz que, bueno, era un poquito más feliz que en el hospital, me llaman de la casa productora de cine, que sí me querían contratar. Pero como siempre he sido un hombre muy digno, ¿cómo le voy a hacer a Marisela la grosería de irme de aquí? Bueno, te despides con unos chocolates. No. O sea, porque aparte se iba a casar con Toño en ese momento, entonces iban a dejar la agencia. Bueno. No, yo hubiera sido, sí, siempre he sido así, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ¿sí? Así es. Y pues no me fui a la agencia de cine, me quedé como publicista, aprendí de publicidad como un verdadero perro, porque Toño y Marisela, los dueños de la agencia, siguen siendo unos genios. Tanto que luego di clases de publicidad. Y además mis alumnos se convirtieron en grandes publicistas. Entonces sirvió de algo. De algo. Pues. ¿Cómo se da, mi querido Álvaro, ese proceso en cuestión de los roles? Has venido criticando y analizando los roles de una novela. De repente te metes como escritor, te aceptan como escritor. Sin embargo, este es tu bebé
Y de repente ya cuando es escritor y se va a hacer la novela, tienes que soltar al bebé. Y entran directores, actores y todo rollo. ¿Qué haces en ese momento? Sufrir. O sea, ¿sí? Sufrir. Pero, ¿sabes? Eso que te dolió tanto en su momento, te sirve de una manera tan impresionante para crecer. Porque gracias a esa experiencia, yo puedo hablar de telenovelas como pocas personas pueden hacerlo en México y en el mundo. Porque conozco todos los roles, porque aprendí todo. Aprendí desde la importancia del rating, del producto integrado, de las ventas, de la distribución internacional, hasta lo que ya sabes en teoría, hasta asuntos como muy elementales de dirección de escena, iluminación, etc. Entonces, cambia tu percepción y puedes hacer una mejor crítica. Por supuesto, te digo que sufres porque tú sueñas con algo, ves en pantalla otra cosa y dices, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué crees? Así es este negocio. Luego, cuando termina la telenovela o algo, ¿en qué momento entras a Ventaneando, en el gran auge de Ventaneando? También trabajas con la señora Chapoy, te está tocando un auge también en ese tipo de programas, ¿no? Todo esto que te estoy platicando ocurre mientras sigo con mi carrera de crítico de televisión. ¿Okay? Yo jamás he dejado de escribir críticas de televisión, desde el 87 hasta el día de hoy. ¿Sí? A lo mejor de repente en un periódico, a lo mejor de repente en otro, a lo mejor en radio, una vez a la semana, a lo mejor diario, pero jamás he dejado esto que es mi carrera y que ha sido y seguirá siendo siempre mi carrera. Pero, ¿qué pasaba? Mientras yo escribía telenovelas, etcétera, etcétera, mi columna en el periódico Reforma era el éxito. Realmente todo el mundo la leía y en la industria mataban e influía y movía tapetes y todos querían saber quién era TV Adicto, ¿verdad? Incluso en alguna de mis columnas yo puse mi nombre así como jugando para que la gente dijera, es él, es él. Bueno, pues, muy pocos se dieron cuenta. La cuestión es que obviamente yo tenía un nombre en la industria de la crítica de televisión. Mientras yo estoy en Azteca Novelas, después de Rivales por Accidente, comienzo a hacer la adaptación de Señora. Y un día, estando haciendo antesala en la oficina de la señora Elisa Salinas, suena el teléfono, como siempre, y me dice la secretaria de la señora, Álvaro, ¿te llama Pati Chapoy? Y yo, caray. Pues voy, agarro, sí, dígame. Hola Álvaro, soy Pati Chapoy. Mucho gusto, señora. Ya sabes para qué te hablo, ¿verdad? Cuando me dijo eso, o sea, ya sabes para qué te hablo, algo pasó en mi cuerpo, cayó algo de mí, o sea, como que me derretí, como que algo pasó así, o sea, muy fuerte a nivel físico, porque inmediatamente me cayó el 20, inmediatamente entendí, claro, Pati me está llamando porque se fue Juan José Origel y quiere que yo ocupe su lugar. Yo jamás soñé con salir en la tele. ¿Qué va a pasar aquí? Pero aparte todo esto así en micras de segundo. O sea, me llama la directora del programa de espectáculos más grande, de uno de los programas más importantes de México, en el momento de gloria. De auge, ¿sí? Me está ofreciendo una oportunidad por la que muchos matarían. Esto no es lo mío. Yo vengo con la frustración inmensa de Rivales por Accidente. Yo vengo con toda la frustración de años del periódico Reforma de no poder usar mi nombre. Aquí yo iba a poder sacar mi cara, iba a poder hacer cosas, iba a poder hacer crítica de televisión en cadena nacional, pero tenía que hacer la adaptación de Señora, pero estaba esperando a Elisa Salinas, pero entonces... yo nada más alcanzo a contestar, sí, ya sé para qué me llama. Así. Vente inmediatamente a Azteca Jusco, te vamos a hacer una prueba. Sí, señora. O sea, cuelgo. Cuando cuelgo, se abre la puerta de la oficina de Elisa Salinas. Estaban Christian Bach y Elisa Salinas. Y por alguna razón estaban de pie. Entonces me dice, y entonces como si hubieran estado oyendo la plática, no sé cómo, Elisa dice, ve Álvaro, ve. Así, no, ya quiero llorar yo así. O sea, yo así. Pero lo cuentas más dramático yo. No, pero así de que, ¿de veras quieres que vaya? Sí, luego vemos lo de tu contrato de señora. O sea,
Y yo así, Gracias, y llora. no, pero yo así me quedo de que, pues ni modo, voy. Entonces, no, pero aparte con este entusiasmo también, que más que entusiasmo era pánico. En aquel momento no lo vi así, porque no estaba en mis planes. Si yo hubiera querido salir en la tele, me hubiera preparado para salir en la tele. Entonces llegó una diseñadora de imagen y me llevó a una tienda departamental elegantísima y me empezaron a confeccionar una ropa muy exagerada porque estaban construyendo un personaje que usaba unos trajes finísimos de chalequito y con unas corbatas que se usaban así como chuecas porque era lo que se usaba en ese momento. Y había juntas para la composición química de los calcetines, no química, la composición de los calcetines, que si tanto algodón y tanto no sé qué. ¿No? Y a mí eso francamente no me interesaba. Pero bueno, yo me sentía, y están las declaraciones, yo me sentía como Pretty Woman, cuando va Julia Roberts a las tiendas así de que, con las bolsitas y que le traen una pizza y así me sentía. O sea, yo llegaba a las tiendas y llegaba el refresco, y llegaba así, y yo, chocolates, o sea, era una cosa, pero aparte alucinante. Eras superstar. O sea, ¿en qué momento ese pobre güey que era el gato del gato se convirtió en estrella de televisión nacional? Ok. Proyecto 40. ¿Cómo entras a Proyecto 40? Proyecto 40... Para eso, perdóname, entras W otra vez a radio, estás con Paola, haces ya otro, ya te van hablando para otro tipo de cuestiones, ya vas haciendo más carrera también aparte de estar en Milenio, ¿no? Y luego ya viene Proyecto 40. Para que llegue Proyecto 40 tenemos que hablar de mi carrera en CNI, Canal 40. En Canal 40. Hago un programa durante un año entero que se llamó El Pozo, en CNI, Canal 40. Un programa en vivo que, además de ser de crítica de televisión, era de espectáculos en general. Fue muy bonito, lo quise mucho, hice muchas locuras, pero sobre todo recuperé mi autoestima. Entendí que el que había hecho Ventaneando era uno, el que era yo en ese momento era otro. Y pude hacer las críticas que a lo mejor no pude hacer en Ventaneando por cosas de formato. Y me sirvió muchísimo, pero CNI se fue a la quiebra. Y tuve yo que cancelar el programa. Ok, con ese antecedente, un día, también ring ring, llaman, y es Luis Armando Melgar, director de Proyecto 40, que me invita a tomarme un café para ofrecerme la oportunidad de tener un programa en Proyecto 40. Por supuesto que le digo que no. Por supuesto le dije, no, claro que no. ¿Por qué? Porque yo vengo de CNI. O sea, imagínate que de CNI brinco a Proyecto 40, pues no, está raro. ¿No? No, mira, es que el proyecto es de veras. Le dije, mira, Luis Armando, yo tengo que ver el canal. Porque sonaba tan bonito. Un canal, agarra la onda que en aquel momento no había nada parecido. Un canal privado de contenidos inteligentes, con libertad de expresión, donde podías hacer crítica de tele y pegarle a todo el mundo si era necesario, incluso al mismo canal. Era pues como un sueño hecho realidad. Le dije, mira, no, que me conste que es de verdad y de que no lo vas a cambiar a los 2 meses y platicamos. Y entró. Comienza Proyecto 40 y pues lo voy viendo y lo critico para mal y lo critico para bien y lo critico como lo tengo que criticar. Y un día me invitan a colaborar al noticiero de Carolina Rocha y de Andrés Ruemer a mediodía. Carolina me invita. Entonces yo le dije, mira, a mí Luis Armando me estuvo ofreciendo algo, pero la verdad es que yo quería que me constara, que fuera de verdad, ya lo es, ok, te acepto la invitación. Y ya estando ahí, Álvaro, tu programa. Y yo, ¿de veras quieres un programa? No sabes lo que estás diciendo. Y propongo, así como El Pozo de los Deseos Reprimidos era mi sueño editorial, bueno, Alta Definición era mi sueño televisivo, creado después de las dolorosas experiencias de Ventaneando. Lo propongo. Entramos al aire un 16 de septiembre a las 2:30 de la tarde. O sea, gracias, nadie lo va a ver. Bueno. Y no ha parado. Fuimos creciendo y estamos a las 8 con 1 hora. Somos uno de los pocos programas de 1 hora que siguen en Proyecto 40. Llevo casi 9 años al aire. Jamás he tenido un problema. Soy inmensamente feliz. Soy el más agradecido con Proyecto 40. Y aquí estoy. Bien. Platícanos del estereotipo de la caja idiota. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Ay, hasta el día de hoy todo el mundo me dice, no, es que la tele no vale la pena.
Hay mucho prejuicio, sobre todo en los grupos académicos, alrededor de la televisión. Yo creo que la belleza está en los ojos de quien mira. Yo creo que la televisión es un gran medio. Siempre creí en la tele y la vida me ha dado la razón. Cuando yo era adolescente y les decía a los críticos de cine de Monterrey que creían en la tele, ellos no lo podían creer porque pensaban que la tele no tenía posibilidades. Yo siempre creí que la televisión tenía posibilidades. Hoy, los mejores cineastas del mundo matan por hacer televisión. No me equivoqué. Este es un gran medio. Como el cine es un gran medio, como la radio es un gran medio, pero este medio merece respeto, este medio merece críticos, este medio merece análisis, este medio merece lo mejor, porque además este medio nos da lo mejor. La televisión es la que nos educa en muchos sentidos, le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste. Y de idiota tiene lo que nosotros tenemos de idiota como sociedad, así como te lo estoy diciendo. Y hoy muchos de los mejores contenidos del planeta salen de la tele. Así que, ¿dónde está la idiotez? ¿Qué piensas de la televisión privada y de la televisión pública? ¿Diferencias, ventajas, desventajas? En México tenemos una pésima televisión pública porque realmente nunca hemos tenido un proyecto de televisión pública como el que existe en Europa, o los que existen, porque son varios modelos que existen en Europa o en otras partes del mundo. Tenemos una televisión pública que nació por capricho para contrapuntear a la tele privada y que está padeciendo eso. Creo que tenemos una de las mejores televisiones del mundo. Creo que tenemos una gran industria, que tenemos todo para crear, pero también creo que como público somos muy conformistas, muy pasivos y no hemos sabido exigirle a nuestras cadenas, a nuestras televisoras, eso que nos merecemos. Por lo mismo, sí, tenemos cosas muy padres, pero tenemos cosas muy mediocres. ¿Crees que el público tiene la televisión que se merece? Los mexicanos tenemos la televisión que nos merecemos. Es espantoso, pero es que la verdad es esa. Si nosotros participáramos en el proceso televisivo como otras sociedades lo hacen en otros países, bueno, recibiríamos otra clase de contenidos, otra clase de producciones, pero no, nos conformamos con poco. ¿Qué piensas ahora online? YouTube, televisiones online, programas online, las series, todo eso. ¿Qué está pasando? Creo que todo lo que tiene que ver con Internet es una oportunidad de oro, pero no creo que sea la oportunidad. Creo que es otra ventana, punto. Hay muchas personas, sobre todo que estudian cine en Nueva York y todo esto, que vienen y me dicen, no, es que es la televisión del futuro. No, espérame. No, es otra ventana. Maravillosa, sí, pero no es la ventana. Digamos que siempre va a existir esta televisión abierta, populachera, que le dio origen a todos estos contenidos, a todas estas plataformas. Pero va a haber siempre también una televisión de paga, siempre va a haber una televisión de paga premium, siempre va a haber una televisión online, siempre va a haber videoblogs, siempre va a haber esto. ¿Hacia dónde te gustaría, hacia dónde ves que va la televisión? La televisión va hacia una crisis, híjole, terrible, porque está creciendo a un ritmo demasiado vertiginoso para los estándares económicos que sostienen a la industria. ¿Estamos hablando de México o en general? De todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué ocurre? Grandes compañías como BBC, como HBO, como Showtime, como AMC, se gastan unas fortunas en series como Game of Thrones, en series como Penny Dreadful, en series como Downton Abbey, pero aquí la cuestión no es hacerlas. La cuestión es sostenerlas. Y un alto porcentaje del público que está consumiéndolas no las consume de manera legal. Las descarga por internet, las mira pirata. Entonces ese dinero no está entrando. Y va a llegar un momento en que esa falta de dinero provoque aquí un colapso. Entonces vamos a perder plataformas, vamos a perder contenidos y se va a limitar esto. Ya estamos de alguna manera viéndolo, aguas con eso. Nuevas cadenas de televisión en México. Para mí las nuevas cadenas de televisión en México no significan nada porque llegan en un mal momento histórico. No llegan para hacer televisión, llegan para utilizar la plataforma para otros fines, porque el momento para hacer televisión era en los 90.
En los 90 todavía tenemos una industria que trabajaba por contenidos. Hoy la industria trabaja como parte de un engranaje económico, financiero. Lo que es los paquetes televisión, internet y No. eso. Ahora las televisoras son parte de grupos empresariales que necesitan defender sus bancos, sus líneas aéreas, sus hospitales, sus restaurantes, su todo, porque cotizan en la bolsa de valores. Entonces, la parte del contenido queda por ahí olvidada. Quien llegue ahora no va a defender contenidos, va a defender precisamente la bolsa de valores y todo este tipo de elementos. Y el resultado va a ser muy triste, porque en lugar de que esto prospere, se va a abaratar. Tú dices, lo lógico es que hay más canales, hay más trabajo, hay más sueldo. No, va a haber más canales, pero van a bajar los sueldos, van a bajar las producciones propias, va a bajar todo. Y es que, ok, qué bonito que lleguen los nuevos canales, pero ¿de qué pastel publicitario se van a alimentar? Si el pastel publicitario de México no crece, pues del mismo del que están comiendo hoy Televisa y TV Azteca, más unos que otros elementos pequeñitos. Entonces, este pastel no se va a dividir en grandes proporciones para los nuevos, se va a repartir. Entonces va a ser feo. Si una marca llegue, pone 10 pesos, Ajá. ahorita está entre 2, va a ser esos mismos 10 pesos entre tantos. ¿Y quieres que te diga cuál va a ser la parte más triste de las nuevas cadenas de televisión mexicanas? Pues venga, pues. Que el único anunciante que tiene la posibilidad de sostener esto es el gobierno. Entonces, vamos a tener cadenas más sometidas a la autoridad, menos críticas, más, como dicen, vendidas. Porque, claro, o sea, si quieres existir, si te quieres sostener, pues tienes que chupar de los anuncios de los gobiernos. Entonces el futuro no es tan bonito como nos lo pintan, ¿eh? Aguas. Bueno, para no deprimirlos más. Sufran, es bueno sufrir. No. Vámonos, cuestionario. ¿Cuál es tu mayor vicio? ¿Qué? ¿Cuál es tu mayor vicio? Trabajar. ¿Qué es México para ti? Mi hogar. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito o novela favorita? Ahorita. No, no preguntes eso, no te puedo responder porque tengo como 90. Dime 2. ¿Una película o una serie? Mi corazón es tuyo. Ok. Amo esta producción de Juan Osorio. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Esta. ¿Sí? Amo esta época, soy un hombre del siglo XXI. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar? Tu placer culpable. Que soy crítico de televisión. Cuando llegas a los foros internacionales y le dices a la gente, soy crítico de televisión, se te echan encima. Y luego cuando saben que eres el mexicano, peor. No. ¿Qué te hace llorar? Las telenovelas. ¿Cuál es tu grosería favorita? Laura Bozzo. Bien bajado ese valor. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con Luis Reyes de la Maza. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Chéquelo. Chéquelo. Álvaro Cueva, jóvenes. Gracias. Hola Álvaro, primero que nada muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mi nombre es Valeria, estudio comunicación y producción de medios aquí en la Universidad de las Américas. Y bueno, mi pregunta es, bueno, hablabas sobre una crisis para la televisión mexicana o también internacional. Entonces, ¿cómo nos preparamos como público y también cómo nos preparamos como profesionistas en el medio para esta crisis que se avecina? Maravillosa pregunta. Estamos ya en esa crisis y se va a poner peor. Y es una crisis que tiene que ver con situaciones muy profundas, no con creatividad, no con talento, no con estas tonterías que se dicen luego muy fácilmente, sobre todo en las redes sociales. Tiene que ver con macroestructuras mundiales. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Como público, con educación. Se me cae la cara de vergüenza porque el público, sobre todo el mexicano, no entiende de televisión.
no lleva materias de comunicación ni en la primaria, ni en la secundaria, entonces no entiende la diferencia que hay entre televisión abierta y televisión de paga, y luego les pide lo mismo. No entiende la diferencia entre una televisora local y una nacional, y luego les pide lo mismo. No entiende la diferencia entre una telenovela y una serie. Y es una barbaridad, realmente una barbaridad. Así que si queremos ser un buen público, tenemos que educarnos y tenemos que participar. Ustedes, como futuros creadores de televisión, lo que tienen que hacer es proponer. ¿Proponer qué? Contenidos afines a una época de crisis, que se puedan sustentar, que se puedan resolver en términos económicos y que puedan generar ganancia. Porque todo el mundo piensa en la historia y en Breaking Bad y en el actorazo, pero jamás se les ocurre imaginar que esto es un negocio. Y de ahí tenemos que partir, de que es un negocio. Se tiene que recuperar la inversión y se tiene que obtener una ganancia. Bueno, buenas tardes primero. Gracias por estar acá, aportando tu tiempo. Yo te quería preguntar algo como más personal, así como para empezar, como con quién has tenido la oportunidad de trabajar, que digas, bueno, él lo puedo ver como un role model, o así como una persona que te impactó mucho en tu carrera, en todo lo que has hecho. Y también me gustaría saber tu opinión acerca de qué programa de televisión, o sea, bueno, no programa tal cual, sino como género de la televisión, ¿no crees que debería de estar, no sé, que sobra? Perfecto. Son dos temas. Primero, yo he tenido a lo largo de mi vida a grandes maestros que hasta el día de hoy adoro. Algunos de ellos ya han muerto, gente que me ha marcado, que me ha construido y me ha ayudado a ser lo que soy. Desde Nazario Sepúlveda en la prepa en Monterrey, pasando por mucha gente de Nuevo León, pasando por José Antonio Alcaraz en la SOGEM, por Luis Reyes de la Maza, por Hugo Argüelles, pasando por el mismo Eric Bohm, vas juntando maestros, más allá de, por ejemplo, Rafael López, que fue el director de mi carrera, un hombre visionario, sabio, que me ayudó a entender muchas cosas en momentos difíciles. Hay que saber detectar a estas personas. ¿A quién tomo como modelo de vida? La verdad, a nadie. Porque yo voy construyendo mi vida sobre la marcha. Más que querer ser como, soy el resultado de. Y algo de lo que más puedo sentirme orgulloso es de las convivencias internacionales. Cuando tengo la oportunidad de ir al Emmy, cuando tengo la oportunidad de ir a los foros de telenovela en otros países, cuando tengo oportunidad de convivir con investigadores, ahí te das cuenta de la verdad. Te das cuenta cuando estás con los productores de una serie como Game of Thrones o como True Blood, cuando estás con la gente de BBC en Londres, cuando los oyes hablar con esa pasión y con ese compromiso con el público, es cuando dices, de aquí soy. Claro, tenemos que trabajar para un público. Claro, tenemos que pelear por hacer lo mejor, porque es un honor hacer televisión. Es un privilegio tener la posibilidad de estar ante una cámara y un micrófono. Es realmente una bendición, algo que pocas personas pueden hacer, crear ante las cámaras. Entonces, vamos a dar el 100. Hay que dar el 100. Y la mejor gente de la industria de la televisión a nivel mundial es gente que da el 100. ¿Y sabes qué? Es la gente más sencilla, Es la gente más humilde. Cuídate de los mandos intermedios, de estos señores que te ven desde arriba así como con desprecio, de los que no se quieren tomar la foto, de los que están de malas, porque no son felices, no hacen lo que aman. Se puede contagiar. Sobre los formatos, ¿cuál está de más? Ninguno. Todos los formatos son maravillosos y todos tienen algo que dar. Incluso el talk show, que ahora está tan de polémica, que es tan polémico, tiene perspectivas. La cosa es nada más saber hacerlo, nada más. Sabemos, lo dijiste hace rato, ¿no? Tenemos la televisión que nosotros merecemos, pero bueno, la verdad creo y pienso que también, las telenovelas no se hacen con la idea de vamos a fregar al pueblo, que sigan siguiendo. Obviamente, pues los escritores hacen su chamba, crean historias y todo eso.
Pero bueno, generalmente se basan sobre, bueno, o sea, siempre es la misma, o generalmente es la misma historia, de que el chavo pobre, la chava pobre, que se enamoran, que llega a la casa, ¿no? Que mágicamente del día a la mañana se resuelve su vida, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que, aparte de la culpa que tiene uno por creer algo que deberíamos saber de entrada, que es ciencia ficción, ¿no? Bueno, que es una historia inventada, ¿hasta qué punto crees que también las televisoras, bueno, más bien las telenovelas, tienen culpa en la sociedad que crea que pum, se va a enamorar de algún millonario que saliendo en la esquina vendiendo billetes día con día, no va a salir de pobre vendiendo billetes, sino que va a llegar alguien y te va a hacer rico, ¿no? Bueno, porque se maneja un poco debido a que en casi todas las telenovelas esa es la historia, ¿no? Que es el cambio de la noche a la mañana, wow. Entonces, ¿hasta qué punto crees que las telenovelas tienen un poco de culpa en lo que pasa o en la forma de pensar de la sociedad? Por favor, denle un aplauso porque acaba de decir algo que me va a permitir, ni se imaginan que... ¡Aplauso, por favor! Me voy a voltear, así que me perdonarás. Bien. Sí, las telenovelas son culpables de muchas de nuestras desgracias, pero no nada más las telenovelas, también las canciones, también las películas, también las obras de teatro, también los libros. Sí, las telenovelas manejan historias aspiracionales de gente pobre que se casa y es muy rica, de gente que sufre y luego goza, pero ¿qué creen? Son las mismas historias de Hollywood, son las mismas historias de los bestsellers, son las mismas historias que están en las revistas que se venden todas las semanas, incluso son las mismas historias que están en muchos noticiarios y programas de revista. Se nota mucho en las telenovelas, pero además se nota mucho porque ustedes son gente inteligente que inmediatamente detecta los formatos. Pero si ustedes le rascan a las películas de Disney, son lo mismo. ¿Por qué diablos no van y le reclaman a Disney? Claro, porque aquí está la pobre industria de la televisión mexicana, que esa sí la podemos apalear. Ojo, si vamos a criticar, como lo hago yo, vamos a criticar parejo, ¿eh? Porque tan dañino es el mensaje de Televisa como el mensaje de Disney. Tan dañino es el mensaje de HBO como el de Azteca. Aguas, no juguemos a el juez eterno. O claro, pues es que todo es irreal. ¿A poco Star Wars es muy real? ¿A poco Batman es muy real? ¿A poco el Hombre de Acero es muy real? Aguas, insisto, este tipo de críticas se hacen mucho en países como el nuestro porque nos encanta jugar a víctimas y villanos. ¿Sí? Como en una telenovela, fíjense qué chistoso. ¿Sí? Y aquí no hay ni víctimas ni villanos. ¿Sí? Hay creadores y audiencias. Y cada quien sabe lo que compra. ¿Quieren dejar de comprar eso? Perfecto, edúquense como audiencia. Porque en el momento en que ustedes sean una mejor audiencia, en ese momento van a reclamar otra clase de contenidos. A nivel crítica, ¿qué opinión tienes tú del juguetón, del teletón y de todas las acciones filantrópicas o de responsabilidad social que se están transmitiendo hoy en Televisión Nacional? La televisión mexicana, como la televisión de cualquier parte del mundo, se ha enrolado en un montón de campañas sociales en las últimas décadas. Esto no tiene nada de malo, pero tenemos que aprender a diferenciar las campañas, las fundaciones, de lo que se ve en la tele. Porque muchas veces puedes tener algo de maravillosa nobleza como el Teletón, pero cuando lo ves en pantalla, pues acabas odiándolo porque la gente está trabajando en un tono equivocado, porque la producción es mediocre, porque hay una serie de incongruencias que no tienen nada que ver con los pobrecitos niños que están recibiendo ayuda. Por eso hay que criticar las campañas de responsabilidad social que salen en la tele. Nuestro problema es que al mexicano se le educa a no criticar eso porque pues es bueno. Porque, pues, ¿cómo me voy a meter con los niños con discapacidad? ¿Cómo me voy a meter con los niños pobres que no reciben juguetes? ¿Cómo me voy a meter con los niños con síndrome de Down? No te estás metiendo con ellos, te estás metiendo con la pantalla. Entiéndelo. Y si no te metes con la pantalla, estos señores van a seguir haciendo barbaridades audiovisuales. Mejor, critícalos y
con tu crítica contribuirás a que cambien. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy uno de los defensores número 1 del Teletón en todo México. Adivina quién hizo la crítica más dura, más negativa, más agresiva del Teletón 2014. Yo. Con todo mi amor, los hice pedazos. Porque tienen una fundación maravillosa, una causa divina. Esos niños se merecen lo que están recibiendo y más. Ya quisieran en otras partes del mundo algo como Teletón. Pero lo que vimos en tele era como para quemarlos en leña verde, ¿eh? Era una desgracia llena de soberbia, llena de errores, de rencor, de odio, que por supuesto se tradujo en una donación que tardó mucho en llegar. ¿Sí? Porque tú no puedes vender algo bueno en negativo. Por eso los critico. Y pues bueno, la crítica es para que cambien, para que mejoren. Y no me metí con los niños. Y no me metí con eso porque yo creo en eso. Igual creo en el juguetón. Hice un programa desde las locaciones del juguetón y padrísimo y todo. Y ahí estuvimos con los drones y los carritos. Y también, en 2013, la crítica más violenta contra el banderazo del juguetón la hice yo. Y que quede claro que es una campaña de una empresa en la que colaboro. Y pues lo siento. Si quieres que la empresa crezca, tienes que decirle lo que piensas.